Por favor. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariel Simón de Santana. Soy egresada de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Actualmente soy estudiante de maestría en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, en la Facultad de Ciencias Agrarias. Este proyecto, o esta presentación hace parte de mi proyecto de tesis. Son resultados parciales, pero que me gustaría socializarlo con ustedes. Se titula Pruebas bioquímicas para fitobacterias aisladas de lesiones en frutos de aguacatejas en Colombia. En los últimos años se ha presentado un incremento en el consumo del aguacate. Esto es debido a sus altas tasas de aceites, minerales y vitaminas. Esto ha puesto en una encrucijada a los países de producción, ya que tienen que competir con un producto de mayor calidad y con mejores estándares de manejo. Los estándares de manejo se ven afectados cuando el fruto presenta daños físicos, como lo son daños ocasionados por insectos, daños mecánicos, lesiones en la epidermis del fruto, quemaduras, entre otros. De acuerdo al Códex, el aguacate debe presentar menos de 6 centímetros cúbicos de daño en la epidermis del fruto. El Códex es un documento que escribe la FAO para estandarizar la calidad de los frutos, ya sean para exportación o para consumo. En Colombia, el daño en los nódulos, en breve voy a explicar qué son los nódulos, presentan pérdidas en la etapa de empacadora de $4.08 por tonelada. El daño en el nódulo, mejor conocido como lenticelosis, mal nombrada, son manchas circulares de 1 a 5 milímetros de diámetro, que al principio son de color marrón y al pasar del tiempo se tornan oscuros. ¿Por qué es mal nombrada esta sintomatología? Bueno, las lenticelas son estas estructuras que tiene el fruto para hacer el intercambio gaseoso con el ambiente. No necesariamente lenticela quiere decir la elevación que tiene la piel del aguacate. Una elevación en la piel del aguacatejas no necesariamente tiene una sola lenticela, puede tener más de una, por lo que el daño realmente está mal nombrado. Como mencioné, el daño en la lenticela, el daño en el nódulo, se presenta como un daño circular de 1 a 5 milímetros de diámetro, que al principio es de color marrón y se torna de color negro. Existen dos tipos de daño en el nódulo. El primero es por abrasiones. Este hace que el vértice del nódulo se ponga de manera plana debido a la fricción con algún otro fruto o con alguna otra superficie. Y el daño a la lenticela, que es el que estamos mencionando, que no hace la superficie plana. En la literatura le atribuyen este daño a agentes fúngicos como lo son Coletotrichum y todas sus subespecies. Adicionalmente, se ha encontrado que Pseudocercospora purpurea y Dotiorella son causantes de este daño en otros países, como Sudáfrica y California. Sin embargo, la doctora Kerry Everett en Nueva Zelanda nos referenció que por factores abióticos, como lo son alta humedad, baja temperatura y mal manejo post cosecha, puede incrementar este daño en la superficie del aguacate. En el aguacate sí se han reportado bacterias, pero ninguna en fruto. Todas han sido dirigidas al área del tallo y de las hojas, de los géneros Pseudomonas, Xanthomonas y Erwinia. Pero como mencioné, ninguna se ha reportado en aguacate, en fruto de aguacate. Por eso es que el objetivo de esta investigación es identificar qué géneros fitobacterianos son compatibles a los aislamientos que nosotros recolectamos de los nódulos de la epidermis del aguacatejas en Colombia.
Como metodología, nosotros muestreamos un solo lote en 3 épocas diferentes: época lluviosa, época de verano y transición. Se recolectaron alrededor de 60 frutos. Estos frutos se les realizó desinfección superficial y se le hizo un explante de 0.5 milímetros. Estos explantes se les volvió a realizar desinfección superficial y se colocaron en un medio semisólido de agar nutritivo. En este medio semisólido estuvieron a temperatura ambiente durante 48 horas. Lo que efectivamente estábamos esperando es que a la parte externa del fruto se presenció un crecimiento micelial de hongos como Caletotrichum y Pseudocercospora. Pero en el interior de la pulpa vemos aquí un crecimiento bacteriano. De este crecimiento bacteriano nosotros recolectamos alrededor de 132 aislamientos. Estos 132 aislamientos pasaron por un proceso de descripción macroscópica, como son descripción de colonias, de bordes, color, elevación, etc. Adicionalmente, se les realizó una descripción microscópica, esto gracias a la atención de Gram, que nos ayudó a filtrar cuáles son las bacterias Gram positivas y cuáles son las Gram negativas. ¿Para qué se utiliza la tinción de Gram? La tinción de Gram nos ayuda a saber qué tipo de pared celular tiene la bacteria de interés. Para este caso, luego de realizar las pruebas de patogenicidad y ciertos filtros, nos quedamos trabajando con 32 aislamientos, los más patogénicos, que son para este proyecto. Dentro de estos 32 aislamientos encontramos que 21 aislamientos pertenecen a las Gram negativas y 11 aislamientos son Gram positivas. Pero, ¿cómo vamos a saber a qué géneros pertenecen? Bueno, utilizamos la metodología que propuso Chat y colaboradores en el 2005, con una descripción preliminar del grupo fitobacteriano de acuerdo a actividad metabólica. Esto es una prueba cualitativa, ya que dependiendo de cómo sea el crecimiento en algunos medios, es que se le otorga el valor de positivo o negativo al aislamiento. Las pruebas bioquímicas que realizamos para la Gram positiva principalmente fue la de tinción de espora. Esta tinción de espora se realizó con verde de malaquita y safranina. El verde de malaquita nos ubicó a nosotras cuáles son los aislamientos que poseen esta espora y cuáles no. Para la Gram negativa, nosotros realizamos la prueba de YDC, extracto de dextrosa de levadura, en un medio que diferencia los géneros de los géneros como Xanthomonas, Xylophilus y Panthoea. A todas las bacterias, a todos los aislamientos, los 32, se les realizó la prueba de Hughes y Leison. Esta prueba de Hughes y Leison es un medio semisólido que se evalúa si la bacteria de interés tiene la capacidad de crecer en ambiente aeróbico y anaeróbico. Adicional a la corrida de Chat, nos interesaba saber cuáles carbohidratos sintetizaba las bacterias y por eso decidimos hacer la prueba de TCI. La prueba de TCI nos ayuda a determinar qué carbohidratos sintetiza el aislamiento y si es capaz de producir ácido sulfhídrico. Como resultados, tenemos que el 57% de las bacterias Gram negativas, que tiende a ser 12 aislamientos de 21, pertenecen al género de Panthoea. Por otro lado, 7 aislamientos evaluados pertenecen al género de Erwinia, y esto representa un 33% de las bacterias evaluadas Gram negativas. Y 3 aislamientos aún no han sido identificados su género porque faltan hacerle unas pruebas con unos aminoácidos que por efectos de la pandemia no hemos logrado conseguir, pero que está en planes de identificar a qué géneros pertenecen. En el caso de las Gram positivas, un solo aislamiento de 11 pertenece al género de Bacillus y 10 aislamientos aún no han podido ser identificados porque estamos esperando a ver si tienen crecimiento micelial aerial, que es uno de los filtros que propone Chat en su marcha.
En los resultados de la prueba TSI o Triple Sugar Iron, encontramos que el 60% de los aislamientos tienen la capacidad de fermentar las 3 azúcares, entiéndase glucosa, lactosa y sacarosa, tienen la capacidad de producir gases y ácido sulfídrico. Por otro lado, 2 aislamientos no tuvieron ninguna reacción a este resultado, a esta prueba, discúlpenme, y 2 aislamientos tuvieron la capacidad de fermentar glucosa. Por otro lado, 9 aislamientos de 32 tienen la capacidad de fermentar las 3 azúcares y producir los gases. Esto nos ayuda a saber a nosotros qué perfiles bioquímicos tienen las bacterias. Quiero destacar aquí que estas no son las únicas pruebas bioquímicas que existen. Está lo que es la catalasa, la prueba de almidón, etc. A modo de conclusión, este estudio local llama la atención sobre la importancia de considerar las bacterias como grupo patogénico en lesiones post cosecha de aguacate y encaminar el control en pre-cosecha hacia este grupo de patógenos. Y no únicamente hacia hongos para evitar que el problema siga creciendo. Esto quiere decir que ya a los agricultores habría que hacer un muestreo más a fondo para saber si realmente el agente causal de este daño son los hongos o si son las bacterias. Para efectos de este proyecto, predominan las bacterias gram negativas en todo el muestreo. El 90% de los aislamientos tienen la capacidad de crecer en ambientes anaeróbicos y microaerofílicos. Y las bacterias halladas son compatibles mayormente con el género Pantoea y Erwinia, ambos de interés agrícola, ya que causan enfermedades en cultivos. Es necesario a futuro realizar estudios regionales extendidos por el país, y yo diría que hasta todos los países productores que presentan este problema en estaciones diferentes, sobre agentes causales bacterianos y cuáles serían los métodos de control preventivo en pre-cosecha. Bueno, los agradecimientos a la Corporación de Exportadores y Productores de Aguacatejas en Colombia y a la Universidad Nacional de Colombia, al igual que a la profesora Liliana María Hoyos. Me imagino que al final serán las preguntas. Sí, perfecto, muy amable, muchas gracias. Después de las otras dos ponencias, pues al término de las mismas, pues estaremos con las preguntas del público y también la evaluación de nuestro jurado, en este caso el doctor Marcelo Calvache de Ecuador.